Hola familia, qué gusto saludarles y qué honor para mí poder conectar con todas las familias de La Roca a través de este medio. El día de hoy nos estamos preparando para lo que vamos a vivir el próximo domingo. Y una de las cosas que encontramos con Jesús es que Jesús comenzó a prever todo lo que iba él a sufrir, todo lo que él iba a atravesar, todo lo que iba a suceder a favor nuestro. Y una de las cosas que yo quiero tratar el día de hoy, que es sumamente importante, es tratar el tema de las maldiciones. Dije, el tema de las maldiciones. ¿Ves? La Biblia es muy clara y nos enseña que Jesús fue hecho o se hizo maldición por nosotros. Léelo conmigo en tus notas. Si no lo has hecho, baja el app de La Roca CC. Ahí tendrás las notas del día de hoy. Y yo quiero hablarte acerca del gran rescate, porque mira lo que dice Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos rescató. Digan conmigo, me rescató. ¿De qué? De la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. ¿Qué se hizo Jesús? Jesús se hizo maldición. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios depositó sobre de él las maldiciones, todas las cosas, las consecuencias del precio de nuestros errores sobre la persona de Jesús. Dice, de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Más que vamos a ver más adelante, pero algo que tú y yo tenemos que entender es que tenemos que entender que maldiciones eran consecuencias de desobediencia. Mira lo que dice Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, versículo 15. Pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Digan todos conmigo, maldiciones. Ahora, yo quiero que tú entiendas lo que vemos nosotros aquí en la Escritura, y quiero comprobarte esto, es de que siempre vemos maldiciones como consecuencias de desobedecer, desalinear, desconectarse de la línea de Dios. Entonces, déjate doy una definición de lo que es maldición. Maldición es una consecuencia, escríbelo en tus notas, es una consecuencia espiritual legal. En otras palabras, Satanás tiene derecho a tu vida. El enemigo, dice la Escritura, Jesús identificando la operación del enemigo, dijo, el diablo vino para robar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tú tengas vida y para que la tengas en abundancia. Entonces, maldición, de acuerdo a lo que encontramos en la Escritura, es la consecuencia espiritual legal. Es el enemigo teniendo derecho a una persona por consecuencia de la forma en que la persona se ha comportado. Un juicio es un juicio espiritual que produce separación, produce limitación y produce dolor o muerte. Eso es el impacto que tienen maldiciones sobre personas. En la cultura hispanoamericana hay mucho énfasis sobre todo el tema de maldiciones. Llega al punto donde aún personas que están en Cristo viven sus vidas temiendo todas las consecuencias de diferentes maldiciones. ¿Por qué? Porque ven, ahora sí que ven el fruto de las maldiciones, el resultado de esas maldiciones, y ellos piensan que tienen que vivir sus vidas en consecuencia a cosas pasadas. Y es por eso que es importante traer claridad de esto. Y yo quiero creerle a Dios contigo, amigo, que estás escuchando este mensaje, amiga, que estás escuchando este mensaje, que mientras tú estás escuchando hoy, que Dios traiga libertad a tu vida de toda maldición. Dilo conmigo, Padre, gracias, porque la entrada de tus palabras traen luz. Gracias, Padre, porque tu palabra es luz a mi camino. Gracias, Padre, porque tu palabra es salud a mi cuerpo. Gracias, Padre, porque tu palabra renueva mi mente. Vamos, decláralo. Gracias, Padre, por el efecto transformador y libertador de tu palabra, tu presencia y tu unción sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, quiero que entiendas esto. Maldición es todo aquello que opera en la vida de una persona como resultado de estar fuera del orden y desconectado de la bendición de Dios. Entonces hay que hablar de esto. ¿Cuáles son las consecuencias? Deuteronomio capítulo 28 nos habla de consecuencias. Y yo veo una lista de diferentes tipos de consecuencias, pero quiero darte 4. La primera consecuencia que encontramos como una maldición de la ley, una maldición del pecado, una
ahora sí, consecuencia de desobediencia es opresión mental. Todos los efectos mentales que encontramos, todas las crisis psicológicas mentales que encontramos, que hoy en día la ciencia ha descubierto, tiene su raíz en este principio. En Deuteronomio 28, versículo 20, dice: el propio Señor te enviará maldiciones, desorden, fíjate lo que dice, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Luego continúa diciendo: el Señor te castigará, el versículo 28, el Señor te castigará con locura, ceguera y pánico. Es impresionante el efecto trastornador que tiene la maldición sobre la vida mental. Cuando tú ves a personas viviendo diferentes tipos de desórdenes psicológicos, desórdenes mentales, tú puedes estar seguro, no dudarlo, de que está ligado a una maldición, a una consecuencia espiritual, legal, por algo que ocurrió en el pasado. Quiero que veas lo que dijo Neil Anderson. Dijo: la mente es el campo de batalla. La mente es el campo de batalla. El arma más grande de Satanás no es la tentación, sino la mentira de que no hay salida ni liberación para ti. O sea, lo que el enemigo siempre va a buscar es hacerte sentir que tú tienes que permanecer preso, presa, psicológicamente, emocionalmente, de todo tipo de cadena y atadura psicológica a mental. Y quiero que entiendas, amigo, amiga, que en Cristo Jesús tienes libertad. Dije, tienes libertad. La segunda cosa que encontramos en la Biblia es la consecuencia de la desintegración familiar. Nota lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 30. Estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo. Además de esto, versículo 32. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos y a tus hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por tus hijos, pero no podrás hacer nada para ayudarlos. Aquí encontramos otra vez destrucción, desintegración familiar como una consecuencia, escucha, de maldición. Es una consecuencia de un derecho legal que el enemigo ha tenido para entrar a esa casa, ese hogar, ese matrimonio y destruir. Derek Prince dijo: cuando una maldición opera en una línea familiar, por ejemplo, personas que llevan ahora sí que generaciones de divorcios, no afecta simplemente a una persona, sino que establece un patrón de destrucción que se repite a lo largo de las generaciones hasta que alguien rompe a través de Cristo. Hasta que alguien rompe. ¿Quién es ese alguien? Tú eres ese alguien. Dije, tú eres. Alguien diga conmigo: yo soy el agente de Dios para destruir la maldición de decadencia familiar en mi casa y en mi familia. Dilo conmigo: yo soy a quien Dios usará para romper esa maldición. Quiero que veas conmigo, esto es lo que el Señor lo está aclarando. Él estaba aclarando que maldición trae como consecuencia esa desintegración. Número 3, maldición es la fuente o la base para la ruina financiera. O sea, hay tanto ejemplo aquí. Por ejemplo, construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Presenciarás el momento en el que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. ¿Por qué? Por endeudamiento. Por endeudamiento. La ruina financiera. El versículo 38. Plantarás mucho, pero cosecharás poco. Porque las langostas se comerán tus cultivos. Plantarás viñedos y los cuidarás, pero no beberás el vino, ni comerás las uvas, porque los gusanos destruirán las vides. Nota lo que está diciendo, lo que Dios nos está aclarando. Está diciendo: vas a trabajar mucho, pero vas a producir poco. Vas a trabajar mucho, pero alguien más va a disfrutar el fruto de tu labor. ¿Qué es esto? Maldición. Son derechos espirituales, derechos legales espirituales para que el enemigo pueda robar, pueda matar y pueda destruir. Déjate de uno más. Enfermedades. Deuteronomio 28, versículo 21. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. El Señor te castigará, versículo 22. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas. Enfermedades degenerativas son maldiciones. Versículo 22. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte, que es maldición.
son maldiciones, son cosas que el enemigo hace. ¿Por qué? Porque tiene el derecho legal. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Por nuestra falta de obedecer. ¿Por qué? Por la rebelión, por el pecado, por la iniquidad. Estas cosas que Dios estaba haciendo explícito, que es meterte en el campo del enemigo, producirá esto. Esas son las maldiciones que atraería sobre la vida. Lou Giglio dijo lo siguiente: no hay cáncer, ni enfermedad, ni pecado, ni reversión de fortunas, ni maldición, ni dolor de corazón, nada que sea mayor que Jesús. Jesús sana, Jesús restaura, Jesús libera, Jesús trae vida. Alguien diga conmigo: Jesús es la respuesta a toda maldición. Entonces, cuando Jesús estaba siendo deshecho en su cuerpo, cuando Él estaba siendo golpeado, cada latigazo, este proceso de sufrimiento, este proceso de dolor, fue exactamente por causa de que estaba siendo impuesto sobre de Él el castigo de nuestra rebelión, de nuestra maldad. Por eso dice Isaías 53, versículo 4, mas Él herido fue por mi rebelión, fue molido por mi pecado, el castigo de mi paz fue sobre de Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que Él pagó el precio por nosotros. Ahora, lo más importante es cómo recuperamos, cómo somos redimidos, cómo somos restaurados al lugar al que fuimos llamados. Entonces quiero que veas esto conmigo en Gálatas 3:13. Cristo nos rescató. Dilo conmigo: Él me rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo, digan conmigo, por medio de Cristo, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces encontramos que la manera en que tú y yo le creemos a Dios para que toda esa maldición que ha venido operando. Entonces hay hombres y mujeres que el día de hoy tú me estás escuchando y que has tenido las colas de estas maldiciones operando sobre tu casa, operando sobre tu vida, y han continuado ahí porque dice la Escritura que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y esa es la razón por la cual tocar este tema contigo es tan crucial, porque Dios te ha llamado a entender que Jesús pagó el precio, y cada Pascua es lo mismo, es un recordatorio. Por eso, de las 3 fiestas que tenían que celebrar los judíos todos los años, esta era la primera, esta era la principal. ¿Por qué? Porque era la que partía la vida en un antes y un después. Porque esta es la que habla acerca del poder rescatador de Dios en Jesús para rescatarnos y librarnos de toda maldición y darnos libertad de vivir con la bendición. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios. Nota lo que dice, familia. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ¿qué? Bendecido. Nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ahora, una de las cosas que tú y yo tenemos que entender es que tú y yo no tenemos noción de lo poderoso que es la bendición hasta que entendemos los ejemplos que la Biblia nos describe. Por ejemplo, en el caso de Balac y Balán, donde dice la Escritura que el rey Balac, él había visto cómo Dios tenía bendecido al pueblo de Israel y estaban ellos conquistando, estaban avanzando, vivían con salud, vivían con bienestar. La Biblia nos describe que esta gente tenían todo lo que necesitaban para comer, tenían todo lo que necesitaban para beber. Dice la Escritura que sus ropas no se gastaron. En otras palabras, sus pies crecían y les crecía sobrenaturalmente el zapato. Tienes que entender, las ropas, aunque pasaba el tiempo, no se desgastaban, no se acababan. Había una provisión sobrenatural, había una fortaleza sobrenatural. Todo enemigo que se levantaba contra ellos quedaba derrotado delante de ellos. Había una protección divina. Todo esto era fruto de la bendición. Por eso cuando Balac le pide a Balaam, ven y maldíceme a esta gente, dice la Escritura que Dios la aclaró y le dijo: no hay agüero, no hay maldición que pueda operar contra ellos, contra Israel, porque son bendecidos. Cuando tú y yo entendemos el poder derrocador de la bendición,
a favor de tu vida, a favor de tu persona, es cuando tú y yo podemos entonces vivir en esa libertad. Ahora, déjate digo cómo se aplica. Cuando tú puedes identificar los diferentes elementos de maldiciones que siguen operativos en tu vida. Porque tú puedes estar en Cristo, pero hasta que tú no aplicas el beneficio, tú no puedes vivir el resultado. Dije, tú puedes estar en Cristo, pero hasta que tú no aplicas. Por eso el salmista dijo, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque un beneficio olvidado siempre será un beneficio no vivido, un beneficio no disfrutado. Pero entonces cuando tú y yo nos volvemos conscientes de los beneficios de la bendición que deshace y destruye el poder de la maldición, ahora tú puedes levantarte con libertad a caminar lo que Dios intencionó a favor de tu vida por su bendición. Entonces lo primero es, número 1, Jesús fue colgado en la cruz en mi lugar. Esa maldición, maldito todo aquel que es colgado en un madero, Jesús asumió ese lugar sobre ese madero y fue impuesto sobre de él toda la maldición antes, durante y post de la vida de Jesús. Todos los pecados de la humanidad fueron depositados sobre él. Entonces, ¿cuál es mi primer acto de fe? El primer acto de fe, amigo, amiga, es confesar a Jesús como Señor de tu vida. Cuando tú quieres romper el poder de maldiciones sobre tu vida, lo primero que tienes que llevar es tu vida a tu identidad en Jesús como tu Salvador. Jesús es el que me representó a mí. Él es el que fue colgado en ese madero. Yo era tan pecador que yo ni siquiera calificaba para poder morir por mis pecados. Él, sin embargo, por ser perfecto, por caminar en santidad perfecta, la perfección de Él es la que salva la imperfección mía. Es la perfección de Jesús que cuando Él es colgado en ese madero, la maldición que tenía derecho legal sobre mi vida fue impuesta sobre de Él. Pero solamente opera a favor de mi vida ese crédito de Jesús que Jesús pagó cuando yo por la fe confieso a Jesús como mi Salvador y también como el Rey que venció la maldición a mi favor y ahora el beneficio es mío. Dilo conmigo, Señor Jesús, yo confieso que tú cargaste mis maldiciones, todo el derecho legal de las maldiciones sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi mente, sobre mi salud, sobre mi bienestar, sobre mi familia. En el nombre de Jesús, yo declaro que no hay maldición que pueda operar sobre mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad de toda maldición y declaro el poder de la bendición de Dios sobre mi vida. R.C. Sproul lo puso de esta manera, dijo: la cruz fue una gloriosa manifestación de la gracia de Dios, por la cual el Padre comisionó al Hijo para hacer plena satisfacción a fin de que los pecadores pudieran ser salvos sin sacrificar la justicia de Dios. En otras palabras, la justicia de Dios se cumplió cuando Jesús cargó todas las razones por las cuales esas maldiciones tenían derecho y acceso a mi persona. Pero si Jesús lo cargó, yo ya no lo tengo que cargar. Dije, si Jesús lo pagó, yo ya no tengo por qué pagarlo. Significa que si las maldiciones siguen operando en mi vida, lo están haciendo sin derecho, y el día de hoy eso se detiene. Dije, el día de hoy eso se acaba. Declaro conmigo, en el nombre de Jesús. Ahora, ¿en qué área necesitas aplicarlo? Si lo necesitas en tu salud, declara: en el nombre de Jesús yo declaro mi cuerpo sano. En el nombre de Jesús yo declaro libertad a mi cuerpo. Yo declaro libertad. Si traes una enfermedad que ha sido incurable generacionalmente, entonces decláralo sobre tu vida. En este momento declara: en el nombre de Jesús toda enfermedad se seca, se disuelve y desaparece de mi cuerpo en el nombre de Jesús. Ordeno que toda enfermedad se seca, que toda enfermedad se disuelve, que toda enfermedad desaparece en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si traes problemas psicológicos, enfermedades mentales, rollos con la mente, cosas que el enemigo está declarando, en el nombre de Jesús, yo declaro que Jesús pagó por la maldición de la enfermedad mental, y en el nombre de Jesús yo hablo libertad a mi mente, yo hablo libertad a mi cuerpo, yo hablo libertad sobre mi vida. Declaro en el nombre de Jesús que tendré pensamientos sanos,
Declaro que mi mente es libre. Declaro que toda atadura es deshecha, que toda cadena es quebrada en el nombre de Jesús. Delo conmigo. Declaro en el nombre de Jesús libertad a mi mente, libertad a mi corazón, libertad a mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, declaro ahora sobre tu economía. Si estás viviendo consecuencias financieras, declaro en el nombre de Jesús. Yo declaro que mi vida es libre de toda maldición, de escasez, de pobreza, de supervivencia. En el nombre de Jesús yo declaro libertad sobre mi economía, libertad sobre mi productividad. Yo declaro libertad sobre mi facultad de crear avenidas y caminos productivos a favor de mi vida, de mi casa, de mi familia. Declaro en el nombre de Jesús, vamos, declaro que disfrutaré la tierra que Dios me da, disfrutaré los bienes que Dios me añade, disfrutaré junto con mi familia. En el nombre de Jesús establezco bendición financiera a favor de mis futuras generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él te redimió de la muerte. Él te redimió de la miseria. Número 2. Jesús canceló el acta en mi contra. ¿Qué es el acta? Jesús canceló aquellos decretos de los actos reales que habían ocurrido en mi persona. Jesús los canceló. Él canceló el acta, los derechos legales que tenía Satanás de poder afligir por todas las áreas en las que yo desobedecí. Todas las áreas donde yo rompí las reglas de Dios. Donde yo rompí las reglas de Dios morales, las reglas de Dios espirituales, las reglas de Dios. Dice la Escritura, nota lo que dice Colosenses 2:14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Declara conmigo, en el nombre de Jesús, yo declaro que toda maldición producida por los hechos de mi persona, por las transgresiones de mi persona, en el nombre de Jesús, dilo conmigo, yo declaro libertad. En el nombre de Jesús, yo declaro que la sangre de Cristo cubre mi vida. Yo declaro que fui comprado con la sangre de Jesús y declaro que toda acta en mi contra es cancelada en el nombre de Jesús. Satanás, eres un mentiroso. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro libertad de toda condena, declaro libertad de toda culpa, declaro libertad de toda operación demoníaca en contra de mi vida por los actos de maldad de mi pasado. En el nombre de Jesús declaro que ninguna arma forjada contra mí prospera. Declaro en el nombre de Jesús libertad a mi vida, declaro libertad a mi casa, declaro libertad a mi familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Una persona dijo esto: aparte de la cruz, la condenación es lo normal. Sin Jesús todos merecemos ser condenados y castigados por el pecado. Pero aquí está la buena noticia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Decláralo conmigo: no hay condenación. No hay no hay acta que tenga derecho de condenarme gracias a la sangre de Jesús y la gracia que me salvó. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Número 3. La tercera cosa que tú y yo ahora tenemos que entender es que Jesús nos conecta a la bendición por la fe. Jesús nos conecta, déjate lo pongo de esta manera, a los beneficios de la bendición por medio de la fe. En otras palabras, es por fe. No es si lo veo, no es si lo siento, no es porque alguien me está asegurándomelo. No, es por la fe. ¿Por qué? Porque Él me bendijo. Porque Él me bendijo. Si la prueba de maldiciones las puedes ver tangibles, las has visto tangibles en la vida, es confirmación que si el negativo existe, el positivo de la bendición de Dios existe a favor de mi vida. Dice la Escritura: y si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones te alcanzarán. Alguien diga conmigo: las bendiciones de Dios me alcanzarán. Dilo conmigo: las bendiciones del Señor alcanzarán mi vida.
Las bendiciones del Señor alcanzarán mi salud. Las bendiciones del Señor alcanzan a mis hijos, alcanzan a mi descendencia. La bendición del Señor alcanza mi vida financiera, mi vida mental, la vida de mi cuerpo. En el nombre de Jesús, mi matrimonio, mi familia es bendecido. Somos bendecidos por la bendición del Dios Todopoderoso. Joyce Meyer dijo: la fe no es el precio que compra la bendición de Dios, es la mano que recibe. La bendición es la mano que recibe. La fe es la mano que recibe su bendición. El precio fue pagado por nosotros, por Jesucristo en la cruz. Él ya pagó el precio. Ahora por la fe yo me extiendo. Vamos, decláralo conmigo. En el nombre de Jesús yo declaro que la bendición del Señor descansa sobre mi vida. Vamos, yo declaro que la bendición del Señor descansa sobre mi matrimonio. Declaro que la bendición del Señor descansa sobre mi casa. En el nombre de Jesús, la bendición del Señor, la bendición que sana, la bendición de salud, la bendición de bienestar, la bendición de paz, la bendición de seguridad, la bendición de confianza, la bendición de prosperidad, la prosperidad que llega a generaciones. La bendición descansa sobre mi vida, descansa sobre mi casa y descansa sobre mi descendencia. Decláralo conmigo: en el nombre de Jesús somos bendecidos. La cuarta cosa, bendición es ahora mi forma de vivir mi vida. Ahora, cuando yo por la fe recibo, ahora yo por la fe vivo. En otras palabras, esta es mi nueva forma, mi nuevo estilo de vida. ¿Cómo actuaría una persona que es sana en su mente? ¿Cómo actúa una persona sana emocional? ¿Cómo actúa una persona libre? ¿Cómo actúa una persona, escúchame, qué cosas hace un hombre sano en su cuerpo, una mujer sana en su cuerpo? ¿Cómo funciona una persona próspera? ¿Cómo piensa una persona próspera? ¿Cómo piensa una persona que el bien le sigue? ¿Cómo piensa una persona, como dijo el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida? El comportamiento es diferente. La manera de actuar es diferente. La manera de hablar es diferente. La manera de ver el futuro es diferente. La manera de planificar es diferente. Ya no está bajo las limitaciones que las maldiciones imponían. Ahora todas mis acciones giran alrededor de la realidad de que la bendición del Señor está sobre mi vida. En otras palabras, amigo, amiga, comienza a actuar como lo que eres en Cristo Jesús. Efesios 3:6 dice: y el plan de Dios consiste en lo siguiente: tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas. Digan conmigo: las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Subráyalo ahí en tus notas. Las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Dale Bronner dijo esto: cuando dejas de buscar la bendición y en su lugar comienzas a buscar a Dios, es entonces cuando las bendiciones te buscan a ti. Cuando dejas de buscar la bendición y ahora puedes, porque eres libre, buscar al que bendice. Y es por eso que haces tu devocional, porque quieres pasar tiempo con Él. Es por eso que adoras a Dios, le cantas a Dios, lo exaltas a Dios. ¿Por qué? Porque quieres pasar tiempo con Él. Cuando tú y yo paramos de buscar la bendición y buscamos a Dios, es entonces cuando la bendición de Dios llegará sola a nuestras vidas. Toda cabeza inclinada y todo ojo cerrado, por favor, en todo este lugar. Declara conmigo: Padre, gracias porque depositaste todas mis maldiciones y todos los resultados de mis maldiciones sobre la persona de Jesús hace 2000 años atrás. Y el día de hoy yo vengo a celebrarlo. El día de hoy yo vengo a recordárselo a mi persona, a declararlo públicamente al mundo espiritual, a declarar que soy un hombre libre. Decláralo, que soy libre por la sangre de Jesús. Soy libre en mi mente, soy libre en mi corazón, soy libre en mi vida. Soy libre, y a quien el Hijo libertare es libre en verdad.
Declaro mi libertad de toda operación demoníaca. Declaro libertad de toda operación del enemigo. Escrito está: por un camino saldrán contra mí, mas por 7 huirán delante de mí, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, decláralo conmigo. Padre, gracias por el poder transformador de tu bendición sobre mi vida, porque he puesto mi confianza y mi dependencia en Cristo Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por el poder salvador. Gracias por tu poder sanador. Gracias por tu poder restaurador a mi mente, mi corazón, mi cuerpo, mi vida. Gracias porque tengo tu paz, tengo tu salud, tengo tu bienestar. Gracias, Padre, porque prosperaré y disfrutaré la tierra en la que tú me has plantado, en el nombre de Jesús. Y todo el mundo dijo: amén, 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 amén. Les amamos, familia.